Al profesor Héctor Augusto, que es profesor de los departamentos de Ingeniería Eléctrica y Minas y también es coordinador de Ingeniería. Entonces, en primer lugar vamos a quedar con el profesor Claudio Gutiérrez, que está aquí. Yo voy a tratar de, creo que tengo 15 minutos pasan tan rápido que ya, bueno, aquí vamos. Gracias por invitarnos al foro. La idea mía es plantear de alguna manera un marco general de por qué en general hemos venido preocupándonos del tema de educación, particularmente en este país. Yo lo que voy a hacer es un poquito desarrollar algunas ideas que están explícitas o implícitas en un artículo que escribí sobre el tema, porque creo que es importante contextualizar las luchas que hoy día se están dando, ¿sí? Lo primero que creo que se pierde de alguna manera, se pierde en la discusión diaria, es una pregunta básica, una pregunta absolutamente elemental de la educación, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de la educación? ¿Por qué digo que se pierde? Porque en general, si uno divide la educación en tres partes, ¿te puedo escribir ahí o no? Sí. Tengo enfermedad, profesor. ¿Voy a meter la luz de quitar un momento? Hay tres aspectos que son cruciales que voy a ponerlos aquí porque quiero hacer otro gráfico después, ¿sí? Una cosa que voy a poner aquí que es el desarrollo del individuo. Ese es un tema que está perdido hoy día, que era el objeto de la educación. Es decir, si ustedes piensan en la educación antigua, piensen antes de la independencia chilena, en el siglo XVI y XVII, la educación no tenía el sesgo productivo que tiene hoy día, el sesgo de competencias que llaman ahora, el sesgo de hecho no había una escuela de ingeniería, sino que tenía la idea de formar individuos, ¿sí? Aquí hay un individuo con una plantita chica que hay que formarla, que hay que desarrollarla, y la idea de la educación, esencialmente ejercida por medio de preceptores privados para las clases altas, era la idea de cómo forma el individuo. Es decir, cuando ustedes estén tan viejos como nosotros, ¿sí? La pregunta esencial que se van a hacer es, ¿cómo formo a mi hijo? ¿Cómo espero que ese sujeto que está ahí desarrolle sus máximas potencialidades? Debo confesarles que como padre me tiene sin cuidado si la ingeniería del país va a estar mejor o peor, sino que como padre me interesa que esa persona se desarrolle bien, ¿sí? Desarrolle todas sus cualidades, desarrolle todas sus potencialidades. Ese elemento de la educación que es permanente, ¿sí? Es una cosa que voy a ponerla en la primera columna, ¿sí? Es una componente fundamental de la educación. La segunda componente fundamental de la educación, de los objetivos de la educación, es un tema de socialización. ¿Sí? Fíjense que yo podría, de nuevo, haciendo la imagen de mi hijo pequeño, educar a mi hijo pequeño en el mundo de la familia, en el mundo privado, ¿sí? Sin ninguna relación con nada. Tendría problemas. Tendría problema porque en algún momento va a tener que relacionarse con otra gente. Vivimos en sociedad, el ser humano, yo parto de ese dogma, si lo quieren ustedes, es un ser social, ¿sí? Es un ser social, es decir, lo que nos mueve, lo que nos define, lo que nos caracteriza, lo que nos ha hecho llegar donde estamos, es la capacidad de socialización que tenemos. Y esta parte significa esencialmente, voy a poner esta palabra que la pongo bien arriba para que sea política alta, digamos, no política rasca, digamos, acá abajo, sino que política en todo el sentido de la palabra, es decir, cómo pensamos, cómo nos organizamos en sociedad, esa es la política, ¿sí? Es decir, cualquiera que se piense, cualquiera que sepa que tiene que ir con otra gente, tiene que aprender a hacer esa cosa. Fíjense que eso es distinto de lo anterior. Yo puedo tocar muy bien el piano, yo puedo desarrollarme muy bien, yo puedo ser una persona físicamente, ir al gimnasio todos los días, y uno se empieza a preguntar, ¿para qué? En el caso de uno, cuando yo era joven, era para irme a una mina, no sé, alguna cosa, lo otro era para buscar trabajo, lo otro era para, es decir, era para algo. Yo me desarrollo propiamente, yo estudio, yo quiero ser
de alguna caracterización para algo y ese tema social al final redunda de alguna manera en elementos de política. Y una tercera componente de la educación, bueno, esto todavía no es suficiente. ¿Sí? Todavía no es suficiente, ¿por qué? Porque no vivimos en el aire. ¿Sí? Esto que tiene acá es la educación clásica. Cuando hablo de educación griega, romana, esta es la educación. ¿Por qué? ¿Qué está faltando acá? ¿Cómo me alimento? ¿Cómo diablos tengo? Entonces yo tengo una vaca de esclavos que trabajan esa cosa, yo puedo dedicarme al foro, a la política, yo puedo desarrollarme como una gran persona, puedo ser filósofo, ¿sí? No tengo que trabajar. Y lo otro lo hace una casta de sujetos que no tienen, que no son ciudadanos. Estamos, desgraciadamente, para la gente que pensaba así, hubo una revolución francesa y las cosas cambiaron un poco, y se instala otra componente de la educación que la gente le llama vocacional. Yo lo voy a llamar el tema productivo. Y ahí están las tres, para mucha gente, digamos, para mucha gente, en general esos tres elementos, esos tres elementos ordenan la noción de educación que queremos. Yo lo dejé así porque ahora quiero, a ver si 15 minutos era tan poco, voy a ir rapidito tratando de ordenar las cosas. ¿Cómo se ha ordenado esto? Siguiendo la tradición antigua en general, esto se ordenó de la siguiente manera, y particularmente aquí en Chile. Déjeme hacer una historia rapidísima por la historia chilena, ¿sí? Antes de la Revolución de la Independencia, en Chile está la sociedad completamente dividida en grupos españoles, ricos, digamos, muy pequeños españoles pobres y el resto del ferraje. Y lo que hacía la educación consistía en sencillamente esto y esto. Casi puro esto. No había, esto había que estudiarlo, esto significa aquí carreras, digamos, que pienso en una carrera actual, esto es derecho, ¿sí? Esto es sociología, cosas de ese tipo. Esto había que estudiarlo fuera, había que estudiarlo ¿cómo se llama? A Perú o a España. Y acá había escuelas que desarrollaban el individuo como tal, ¿sí? De esto, cero absoluto. No había escuelas de ingeniería, no había escuelas productivas, no había ninguna escuela que les dijera a ustedes cómo hacer mejor, cómo ganarse la vida mejor. El primer tipo que le mete mano a esto es un sujeto bastante ninguneado en este país que se llama Manuel de Sala. Y se da cuenta de este punto central. La misma independencia, quien impulsa esta dirección es un cura muy interesante que se llama Camilo Enríquez, ¿sí? Y quien impulsa esto es otra persona que es más o menos desconocida también, que se llama Juan Engaña. Fíjense, Juan Engaña plantea en 1813 que uno debiera tener escuela de gimnasia. Interesante. ¿Qué es la gimnasia en la escuela? ¿A dónde está? Está aquí. La gimnasia le enseña a desarrollarse usted, uno le está enseñando a mover, ¿sí? ¿Dónde está la química? Aquí. ¿Dónde está la ciencia de acuerdo a cierta orientación? Aquí o allá. Bueno, y ellos pensaban que la educación era algo que iba a entregarles todo esto en forma integrada, como un paquete único, espectacular. No es evidente como el modelo, pero lo tenían. Es el Instituto Nacional a todo esto, es su origen. Para los que sean del Instituto Nacional, para que se sientan muy orgullosos. ¿Sí? Bueno, pasó el tiempo y los revolucionarios de la independencia perdieron su pelea, no contra los españoles, sino que contra internamente. ¿Sí? Esta idea es, ¿qué se pondría esta idea tan bonita? Ahora vamos a educarnos todos en estas tres armónicamente, toda la población. ¿Y quién se pondría? Mucha gente. En ese momento se opuso la iglesia y la aristocracia. ¿Por qué? Porque, curiosamente, esto son sectores populares, sectores pobres, que no estaban en educación. Eso significa incorporar sectores pobres en educación, porque los hijos de la aristocracia no iban a trabajar, ¿sí? Trabajo manual, piensen en ingeniería, temas militares incluso, ¿sí? Y esto por ningún motivo. No hay que enseñarle al pueblo la política, ¿por qué? Porque uno tiembla después, ¿sí? Esto es lo que decía Camilo Enrique. Es decir, Camilo Enrique dice que la esencia de la Revolución Española era que a la gente no le habían dado
posibilidad de conocer su derecho político. ¿Sí? Y una vez que yo les doy a conocer a ustedes los derechos políticos, los tengo en la calle. ¿Sí? Mejor no se los doy. Es lo que hoy día pasa con la gente de los centros de formación técnica, lo que pasa hoy día con la gente de los institutos profesionales. ¿Por qué no hay gente masivamente digo, del DUOC y del ¿cómo se llama otro centro de formación técnica grande? El INACAP en la calle? ¿Por qué? Yo recuerdo alguna vez al ministro Lavín diciendo feliz, mire, esa es la gente que sabe estudiar. No. A esa gente el sistema se preocupó de no enseñarles nada de eso. ¿Sí? De instalarlos acá, con todo esto sentado. Bueno, en general la educación entonces, para ir cerrando, estoy cerrando. En Chile pasó lo siguiente, este era el modelo de la gente. Si ustedes piensan en el modelo de la gente, la independencia era esto. Se lo voy a mostrar en una va a ser importante marcar una diferencia acá, ¿sí? Una diferencia que es muy burda, el gráfico es muy burdo, esto no son rayas, son borrosas, estamos hablando de esquema y me dieron 15 minutos, no esperen que les haga filosofía sobre esto. Voy a poner acá, esta imagen me gusta mucho, ¿sí? Vamos a ponerlo así, esas son las palabras de Recabarren en el discurso de la universidad. Ricos y pobres, ¿sí? Gente con algún sesgo, con alguna vestimenta, gente con algún sesgo, con alguna vestimenta. Es interesante, déjeme hacer un medio minuto para ver si nada que ver con esto. La pelea por el poncho, ¿sí? Una pelea espectacular, es esencial, alguien tiene que escribir esa historia, espectacular. Los niños iban de poncho al colegio y les prohibían los ponchos porque esto denotaba sesgo de clase y sesgo de ancestro, ¿sí? Y les obligaban a usar levitas inglesas. Y es una pelea que ustedes ven en los documentos de la instrucción primaria durante todo el siglo XIX, es impresionante. Y los profesores llegan a un niñito de poncho y le sacan el poncho, ¿por qué? Porque eso lo india. ¿Sí? Y nosotros la educación es una educación británica, por favor, y lo obligaban a ponerse chaqueta. Volvía a la casa, el papá le sacaba la chaqueta, el pobrecito le ponía el poncho. Y lo mandaba con poncho otro día y se sucede. Bueno, tuve hace poco, escribí un artículo, se me ocurrió, unos amigos fotografiando de poncho una cosa científica, un destacado académico por acá, me dijo que esa foto no representa científicos. ¿Por qué? Porque están de poncho. ¿Sí? Los científicos son eso. Bueno, acá están los ricos, los pobres y aquí vamos. Entonces, independencia, voy a hacer un paseo rapidísimo por la historia. Después ustedes pueden mirar el folletito ese, quizás ahí se va a hacer entendible. Si está en la web, así que ahí les doy Este es el modelo de independencia. No hay distinción entre esto y esto, todo unificado. Modelo absolutamente ideal. Ese es el sueño de educación. Yo no sé si este es el sueño que está detrás de los líderes educacionales hoy día. Mi impresión es que sí, cuando estamos hablando de modelo. Llega nuestro amigo, esto es 1810, voy a poner por 10 por una fecha, digamos, realmente 1813. 1843, Universidad de Chile, Andrés Felipe. ¿Sí? Hay una separación, aquí hay educación para ricos, universidad, educación para pobres, instrucción primaria. Para los ricos les enseño esto y un pedacito de esto. A los pobres les enseño esto y un pedacito de esto. Esto es religión. Aprendan sus derechos y aprendan a trabajar. Para los ricos, desarrollo del espíritu. Las personas, las que tienen que dirigir la sociedad, recuerden la sociedad griega, la aristocracia con desarrollo completo, el de abajo trabajando, y un poquito socialización. ¿Qué es socialización? Derecho. Aprendan a someter al de abajo. Y aprenda a obedecer el de arriba y producción. Ese es el modelo de nuestro querido rector, ¿sí? Este modelo se acompaña con el plan humanista del 43. El plan humanista del 43 dice, se crean escuelas humanistas, educación. No sé si ustedes bueno,
padres ni siquiera, los abuelos de ser, ¿han escuchado que dicen humanidades? ¿Sí? Como de viejo esa cosa. Yo hice las humanidades, viene de esa época, ¿sí? Es decir, lo que se estudia en la enseñanza secundaria son esto, desarrollo humano, no más que eso, ¿sí? Pasa este tiempo, pelea gigantesca, se instala este modelo que tenemos hoy día. Vamos a este modelo de hoy día, pero el modelo este está cerrado, sigue esto, ¿sí? Y la segunda gran revolución que hubo en este país, 1927, ¿sí? La reforma educacional 27. Curiosamente, yo estaba hace 3 días escuchando al historiador Sergio Bres, ¿sí? Un libro que lanzó hace poco, y decía que los paralelos de la situación de los años 20, del comienzo del siglo XX, los años 20 tempranos, con la de hoy día, es extraordinariamente sorprendente, ¿sí? ¿Qué pasó en 1927? Bueno, en 1927 Ibáñez dio un golpe de Estado, pero ¿qué pasó antes, digamos? ¿Sí? Es el despertar del movimiento social. 1919, educación primaria obligatoria, impulsada desde abajo, no por regalo. Y 1927 es una tremenda reforma educacional que plantea exactamente este dibujo que le estamos planteando. Estos tipos se igualan, estas cosas se integran. Y la educación es esto. Mi impresión es que ese es el proyecto más espectacular que ha habido en la historia chilena respecto a la educación. Habría que leerlo de nuevo. De hecho, tiene hasta un decreto. Decreto 7500. Si lo ven, es un decreto como de 40 puntos, donde están todos los planteamientos que hoy día uno quisiera hacer sobre educación, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos. No alcanzo a poner el ejemplo. Seguimos. 1964. Bueno, a todo. 1927 y 1928 golpe de Estado, todos los ideólogos del modelo relegados a islas lejanas y se acabó este asunto, ¿sí? Nunca más se supo esto. Los profesores trataron de, poco a poco, durante todo el siglo XX, de recuperar esta idea. 1964, ¿sí? Yo voy a poner 1964 al 73, voy a poner fechas redondas ahí. ¿Qué ocurre acá? Ocurre una cosa, ocurre que, lo voy a poner en términos muy crudos, no es que la gente se haya empezado a preocupar más del tema social, no es que a la gente les bajó un humanismo que diga, ¡uy, pero mis hermanos dónde están! ¿Eh? No, la producción del país se estancó y se necesitaba cambiar el modelo educacional, y eso significa incorporar a las grandes masas a la educación. Ese es el significado. Independientemente que hay gente que diga que aquí fue bueno, aquí no fue tan bueno, aquí no fue tan bueno, aquí fue excelente, da lo mismo, digamos, ¿sí? Por las motivaciones. Pero la motivación económica de fondo es que había que incorporar a tremendas cantidades de gente al mundo productivo, extraordinariamente democrático, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Se cerra. Si ustedes se dan cuenta, los reclamos contra la educación. Aquí Frey plantea un proyecto educacional muy interesante que incorpora a toda la gente, y aquí Allende plantea otro proyecto educacional que es más o menos desconocido, que es la EMU. Los dos, si uno los quisiera criticar a la distancia, independientemente del rollo, la época y todas esas cosas, los quisiera criticar a la distancia, verían que están un poco cargados para allá. ¿Sí? De hecho, por ahí alguna gente le critica, oye, pero ¿y en qué quedó, digamos? Hay personas en esto también. Se enfatizó tanto el tema productivo y el tema social, es decir, el compromiso social de cada estudiante, que se abandonó esto, ¿sí? Se abandonó la idea. Entonces todos los clásicos siempre reclaman por esto, pero el individuo se está perdiendo, ¿sí? Ahora ya nadie reclama siquiera, pero en ese tiempo por lo menos reclamaban, digamos, ¿sí? Se está perdiendo el individuo. Supongo que es conocido qué pasó acá. Y el siguiente etapa es 1981, ¿sí? Reforma integral de la educación por parte de la dictadura. Aquí hay dos cosas interesantes, o hay tres cosas interesantes. Municipalización de la educación, ¿sí? Segundo, Ley General de Universidades, ¿sí? Y tercero, voy a poner una cosa a propósito de mi tío colega acá, que supongo que va a dedicar 2 minutos a este tema. Privatización de la investigación científica. Es decir, voy a poner aquí Fontecito.
o 82. Un paquete completo, uno. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? A ver, yo le voy a decir mi impresión de lo que pasó. Uno dice, mire, esta gente cambió el modelo. Sí, el modelo realmente cambió en una cosa, además. Si ustedes ven la documentación de la época, el modelo cambió en una cosa. Es decir, todo el reclamo es que en todo este periodo las masas se vinieron encima y se sacrió la educación. ¿Sí? Cuando la educación es una cosa de élite, por favor. ¿Sí? Y esta línea se tendió aquí de nuevo. Es una primera cosa que pasó. Acá. ¿Qué más pasó? Se segregó la educación. ¿Sí? Fíjense que acá arriba quedaron las universidades, acá abajo quedaron los centros de formación técnica, los institutos profesionales, acá quedaron los liceos humanistas, acá abajo quedaron los liceos técnicos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasó? Aparte de eso, aparte del sesgo, aparte no nos confundamos porque aparte del vicio de los primeros días, ¿sí? Por el tema ideológico y no importa mucho, digamos, las matanzas del golpe son del 73 al 81, estoy hablando del 81 para adelante, ¿sí? El tema de acá, el gran tema acá, es que, de nuevo, ¿sí? Necesitamos gente que produzca y necesitamos gente que no reclame. ¿Sí? Todo el sesgo de la educación en lo social se perdió completamente, se eliminó. La educación que uno no va al liceo, no va a la escuela primaria, no va a la universidad para socializarse. No es eso. Y menos eso. ¿Sí? Uno va para formarse. Hoy día ya está llevado al extremo esta cosa y es esto, ¿no? ¿Sí? Se cargó completamente esto. ¿Sí? Quedó algo acá, por supuesto, ahí. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿Por qué? Porque lo que quedó fue que la necesidad de incorporar grandes masas por el tema productivo. ¿Sí? No, yo no quiero educar a la gente de La Pintana porque creo que como buen cristiano, buen budista, buen lo que sea, digamos, son hermanos míos. No, eso no me interesa nada. ¿Sí? Necesito prepararlo. ¿Por qué? Porque los índices de producción están bajos y necesito capital humano. Palabra clave, capital humano. Es decir, esta noción de capital humano ha avanzado más por la igualdad de derechos de la gente que el manifiesto comunista, seguramente. ¿Sí? Es un tema, es lo que ha obligado a nivelar, ¿sí? Es lo que ha obligado a nivelar. Es decir, yo no puedo mantener hoy día una hacienda como en los tiempos de la colonia, donde donde la gente que tenía yo no sabía usar ni una máquina. Entonces, cuando llegó el primer tractor, tuvo que importar mecánicos suizos. Fatal, cobra mucho. ¿Sí? Lo importé y se casaron y llegaron a ser presidentes después, ¿no? Pero importé mecánicos ingleses, ¿sí? Se casaron y llegaron a ser gente importante. No importa. Pero la gente, en algún momento, no puedo hacer eso, no puedo seguir trabajando en ese nivel de mano de obra y necesito subir el nivel de mano. Y ese es el gran dilema que tiene el modelo. ¿Sí? Es el gran dilema que tiene el modelo. Entonces, necesita educar masivamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Ojo, no estamos hablando de esto. Lo que me encanta del movimiento estudiantil hoy día es que está hablando de esto. De esto vale un poquito menos, pero yo creo que se va a hablar un poquito más también. ¿Sí? Pero ¿cómo se hace esto? Aquí está centrada la discusión. ¿Cómo hacemos esto? Y esa es la discusión económica. ¿Cómo educo masivamente a la gente? La segregación sigue. ¿Sí? Y también me encanta que una de las peticiones de la CONFESH, que no está muy bien mirada por el mundo académico universitario, es que se igualen las condiciones de centros de formación técnica y institutos profesionales con la universidad. ¿Por qué esa diferencia? Ustedes sabían que en La Pintana, no sé si ¿quién ha ido a La Pintana acá? Bien. ¿Sabían ustedes que en esos centros de formación, en La Pintana, no hay liceos humanistas? ¿Hay solamente liceos técnicos? El último liceo humanista que había hace 2 años dejó de funcionar. Es decir, estamos preparando a un sector de la población para técnicos. ¿Está bien? Allá abajo, para técnicos. Ustedes son técnicos. ¿Sabían que en Vitacura no hay centro de formación técnica? Qué raro, ¿eh? No hay liceos técnicos en Vitacura. ¿Por qué será eso?
Están los dos extremos, ¿sí? Los dos extremos, ¿sí? El mundo, el modelo completamente segregado en dos partes, ¿de acuerdo? Y la pregunta, sigo con la última pregunta y con esto termino, digamos. No me amarra, Sergio, ¿cómo se financia esto? ¿Cómo se financia esto? Fíjense que estamos entrando en otra discusión, ¿no? Ojo, estamos entrando en una discusión de financiamiento, que es otro negocio. Yo recién terminé de hacer la discusión educacional. No hice la discusión de currículum, pero podemos hacerla sobre este modelo. ¿Sí? Sí, ¿por qué ustedes tienen, por qué el currículum de ustedes tiene 99% de cosas acá? ¿Sí? ¿Por qué no tiene casi nada acá o nada? ¿Y por qué tiene una o dos cosas acá como adorno? ¿Sí? Así como no sé, en 1850 a las niñitas le enseñaban costura y baile. Bueno, conquistar a alguien, digamos aquí. ¿Sí? Las funciones humanistas hoy día de una escuela como la ingeniería hacen eso acá. ¿Tienen ustedes algún curso donde le enseñen los compromisos, las implicaciones tecnológicas de lo que hacen? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de ser ingeniero mecánico, esta cosa? ¿Qué tiene que ver? Cero. No está, esto no está. Cero, perdón, cero. ¿Ya? Ahí está. Estamos allá, estamos discutiendo ya. Y en esta discusión que ya no es educacional, sino es de financiamiento, pasamos a la economía. ¿De acuerdo? Y acá está el modelo. Y acá está el modelo de cómo financiar este modelo. Creo que la importancia de la lucha y por qué tenemos que mantener la pelea esta es porque está todo esto involucrado. Salvo que queramos salvarnos nosotros. Ojo, que si salvemos nosotros por lo menos pidamos algo de esto, ¿no? No de eso no, ya, pero de esto pidamos algo, ¿sí? Aprovechemos el pánico, el río revuelto van a hacer todo. Pero la pelea es completa. Y la pelea, yo diría, es mucho más de los que no están acá que los que están acá. Es mucho más por esto, por eso, también por eso. Y por el carácter divisorio que tiene hoy día la enseñanza vocacional. Uno va de ingeniero y va de ingeniero. Esto es lo mismo que en la Fuerza Armada. Si uno no tiene plata, no puede ser oficial. Va a sargento, va a suboficial. Y cuando yo termino, fíjense, yo podría perfecto, está bien, si no todos tenemos lo mismo, yo voy. Entonces yo cuando termino oficial, va de suboficial, me voy a meter en la escuela oficial. ¡Oh! No. Son caminos terminales. Ustedes parten de acá, esta es la concepción de Domeyko, todo esto. Parten de acá y dígame, ¿a dónde quiere ir? ¿Quiere dirigir la sociedad? ¿Quiere dirigir las Fuerzas Armadas? ¿Quiere dirigir la justicia? ¿Quiere dirigir la ingeniería? ¿O quiere trabajar para ella? Dígame, y se acabó. Y esa es la vida de ustedes. Ustedes tienen la suerte de estar acá, ¿sí? Y las autoridades han insistido en que, miren, vean el ejemplo de la gente allá que nos reclama. ¿Sí? Todavía. ¿Sí? Pero este sector, y más aún, los pasadizos de esto son cruciales si uno quiere mantener una educación racional, si uno quiere desarrollar el país. Porque todo lo que le he estado diciendo yo no le he dicho nada si a mí me interesan los pobres o no. Estoy argumentando solamente desde el punto de vista de un modelo que quiere desarrollar el país. ¿Sí? Si quiere hacer eso, hay que hacer todo esto. Más aún, si no sé, si creen que el vecino de usted tiene tantos derechos como usted, es otro cuento, digamos, le pone más color a este asunto. Pero este modelo, esta idea de flexibilidad, de hacer el modelo completo de educación, es la gran pelea por la educación y eso es lo que yo creo que está en el centro del asunto. Por eso es que estamos acá. Bueno, agradecemos al profesor Claudio Gutiérrez. Ahora vamos a estar con Sergio Jara, profesor de transporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero partir diciendo, hablando de los agradecimientos de rigor, por invitar que espero que hagan muchos paros más porque veo que la asistencia a clase aumenta. Lo segundo que quiero decir es que yo Claudito
hice la humanidad. Así que yo hice las humanidades, así que por eso las 2 horas y media de marcha bajo la lluvia me tiraron a la cama por una semana con antibióticos. Porque en realidad eso no se debería hacer. Además me fui toda la marcha diciendo a los cabros que llevaban el estandarte adelante que se pusiera la capucha, que se abrigara más como mi mamá cuando yo era chico. A ver, yo me hice una... No es que yo sea más ordenado que Claudio, porque Claudio es suficientemente ordenado. Pero yo me hice una esquemita, simplemente para acordarme de lo que quiero decir. Yo le puse a esta presentación un sol abierto, porque quiero partir mostrando que las palabras tienen diferentes significados dependiendo de quién las escuche. Y el orden va a ser, primero voy a hablar del sol abierto con el significado alternativo, el Open G. ¿Hay guitarristas acá? Hay guitarristas. ¿Saben lo que es el Open G? Se va a enterar. Luego voy a contar una historia de una batalla que dimos exactamente en el año 81 en esta facultad, y lo mejor, una variación sobre la historia de los otros 30 años, la ganamos. La ganamos. Luego voy a referirme a unas cositas que dijo Saramago, voy a hacer el link con el nexo con el movimiento estudiantil, que yo no sé por qué a esta altura se llama movimiento estudiantil, cuando lo apoya el 80% de la población, para cerrar con lo que yo creo que es el enemigo más grande del movimiento estudiantil y que me gustaría demostrar que somos nosotros mismos. El enemigo no es externo, no está en Marte, no son ni los comunistas, lo que somos nosotros. Me gustaría poder demostrar eso. Bueno, partamos por el Open G. Eso que está ahí es un mango de guitarra. En los países anglosajones las notas se llaman de otra manera: A, B, C, D, E, F, G. En cambio nosotros le llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces todos aquellos que tocan guitarra saben que en la guitarra, si esta es la primera y esta es la sexta, ¿cómo se afina? Mi, si, sol, re, la, mi. Mi, si, sol, re, la, mi. Y cada traste de la guitarra es medio tono. Por lo tanto, 2 trastes es un tono. ¿Ok? Así es. Entonces, como esto es mi, si, sol, re, la, mi, lo que yo hago es colocar una postura de guitarra como la que estoy mostrando ahí, que es el sol. Y yo afecto la primera cuerda y en vez de ser un mi, es un sol. La quinta cuerda, en vez de ser un la, es un si. Y la última cuerda, en vez de ser un mi, nuevamente es un sol, pero más bajo. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo logro al colocar esta postura es transformar el E, A, D, perdón, el E, B, G, D, A, E en un G, B, G, D, B, G. Y con eso me suena un sol. Es lo que es el sol abierto. Yo bajo la primera, 2 semitonos, a D, bajo la segunda a sol, perdón, la quinta a sol y bajo la sexta a re, lo mismo que hice con la primera. ¿Y qué logro con eso? Convierto las 5 cuerdas en un D, B, G, D, G, B, que son las mismas que están arriba, pero en orden diferente. ¿Qué logro? Que sin colocar postura alguna, yo saco esos cositos ahí, no tuve tiempo de animar esto, lo toco y me sale un acorde de sol. ¿Quiénes usan esto? Los tipos que usan fingers, los middle fingers, los cruceros. Sol, la, no tienes que colocar postura, solamente el dedo encima. Magnífico. Ahora, ¿por qué se me ocurrió esto? Yo pensé que esto era una charla sobre música. Entonces yo les quiero dar eso como introducción para decir que las palabras tienen muchas connotaciones y lo que para los músicos, donde yo me incluyo, donde mis 2 hijos que estudiaron en esta facultad, que son ingenieros matemáticos, más de 30 los dos, también se incluyen, somos músicos, podríamos entender por esto del sol abierto. Yo voy a entender por el sol abierto el movimiento estudiantil. Y yo quiero justificar el por qué yo, a mis 60 años, miro este movimiento estudiantil como un sol abierto, pero sin confiar en que ellos van a hacer las cosas por mí, más bien mostrando que ellos han recogido cuestiones que para muchos de nosotros son muy sentidas. Voy a partir ahora con esta es una... Esto lo tengo escrito, así que voy a ayudarme con esto que está acá. El 3 de octubre de 1981, o sea, hace casi exactamente 30 años, 60 académicos de esta facultad fuimos citados por el rector delegado de la Universidad de Chile, el general Medina Loe, a la Casa Central. Yo quiero hacer énfasis que esto es el 81, es decir, a 8 años del golpe,
y a 8 años de la apertura, donde se puede hablar de democracia. Pinochet siguió de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así que estamos exactamente en la mitad. Es un periodo sumamente difícil. Mi mujer y yo veníamos llegando de Haití, donde habíamos estudiado, habíamos tenido un segundo niño allá, buena productividad, by the way, en menos de 3 años. Y 3 tesis y un cabrón chico. Y habíamos ido con uno. Casi bajándonos del avión nos dicen, oye, acaban de echar al 8 izquierdo, el connotado biólogo de la Facultad de Ciencias, y estamos pensando en hacer una inserción en el diario. Ustedes tenían hablando de una inserción en el diario que era casi suicida. Y la verdad es que sacamos la inserción en el diario. El día que esto apareció en el diario, nosotros llegamos a nuestras oficinas y teníamos una citación del general Medina Lois para ir a la Casa Central. Los 60. La gente se puso muy nerviosa. Yo recuerdo un colega del departamento que se fue a la casa a ponerse corbata primero. Bueno, fuimos allá, Salón Domey, quienes al estado de la Casa Central saben que el Domey queda en el segundo piso, Salón Grandote. General nos saludó de mano a cada uno y luego empezó a dirigirse a nosotros. Sigo leyendo mi asunto. Entre paréntesis, ¿de qué acusaban a Lucho Izquierdo? Lucho Izquierdo había dado una entrevista, era la tercera, donde analizaba el panorama educacional en Chile y, entre otras cosas, sostenía que las becas que estaba dando en esa época Mideplan, recuerden que Mideplan estuvieron muchos connotados actuales ministros, incluyendo David, estaban dados con seco político. Nosotros sabíamos eso aquí en la facultad. Tenemos al menos 2 compañeros que no pudieron seguir estudiando porque no se les permitió. No por la universidad, sino por lo de plan, se llamaba. Entonces, gran parte de los firmantes, incluidos mi mujer y yo, estábamos entre los 30 y 35 años, habiendo terminado recientemente nuestra formación de posgrado y empezando nuestra labor de investigación y docencia. Una vez que nos instalamos en el salón domeico, que el general nos saludó a cada uno de mano, se dirigió a nosotros desde la testera en una intervención que matizó con halagos, insultos, amenazas y acusaciones. Ahora les voy a contar aquellas cosas que se me quedaron para siempre en la cabeza. Bueno, nunca se quedó para siempre, pero hasta ahora me acuerdo. Primero, en esa época no había carrera académica en la universidad, pero nosotros aquí en la facultad sí teníamos una carrera académica que era muy exigente, que iba de 6ª categoría, la más baja, hasta 1ª categoría. Los más caros, por decirlo de alguna manera. Nos dijo, sé que en su facultad tienen una exigente carrera académica, pero también sé que la mayoría de ustedes es de 4ª categoría y por lo tanto fácilmente reemplazables. Así nos dijo el general. O sea, a los que veníamos volviendo con nuestro doctorado para empezar de lleno de otros, fácilmente reemplazables. En ese minuto, la mayoría de nosotros se dio cuenta que el pobre caballero no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Por lo tanto, eso permitió soportar toda la intervención de manera más alegre. Estamos hablando de un pobre legislador que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Entonces la ignorancia del orador se me hizo nítida, pues en vez de entender que presentaba la energía intelectual acumulada por la facultad al confiar en nuestra formación de varios años, nos interpretó por los parámetros del mando militar. Nos miró como un jefe de tropa mira a sus subordinados. Nos miró por el ladito de allá, de la izquierda de lado. ¿Cómo podría el general saber que la esencia de la labor universitaria radica justamente en la preparación de los jóvenes para discutir, corregir y superar lo hecho por sus maestros? De eso se trata, ¿no? Nos dijo, ustedes son traidores. De hecho, usó la expresión literal, aves de mala ralea que emporcan su nido. ¿Y saben por qué nos acusaban? Por no seguir los canales regulares. La guinda de la torta fue cuando hizo la sugerencia de unas ocultas manos negras, porque en realidad manos rojas pensaba porque dijo, en este medio una inserción es muy cara y sus sueldos son modestos. En esa época nosotros éramos todos no tan ricos como ahora, digamos, donde gracias a la liberación, claro, a la cosa mercantil que se ha metido, como somos súper buenos todos, nos ganamos todos los derechos y nos llenamos de plata.
El problema, voy a volver sobre eso, es cómo salimos de él, cómo nos desacostumbramos. Fue entonces, y aquí lo puedo decir, esto no lo dije por escrito, que un queridísimo colega de esta facultad, profesor Rafael Correa de Matemáticas, y junto con el profesor Patricio Vaso, había estado entre los que llevaron esta cosa adelante. Rafael Correa, ¿alguno de ustedes lo conoce, Rafael? Rafael Correa habla con voz muy encolada, ¿no? Como así como elegante. Entonces el Rafael pidió la palabra, que primera pedida de palabra mientras estaba hablando el general, y le dice: señor general, le dijo, ni siquiera rector, señor general, le quiero decir que efectivamente la inserción en el público es muy cara, pero dado el alto contenido académico de nuestra inserción, el periódico accedió a rebajarnos a 60.000 pesos. 60.000 pesos en la época era mucha plata. Y como éramos 60 los firmantes, cada uno de nosotros puso 1.000 pesos. Muchas gracias, señor general. Todo fue para muerto, realmente. Eso nos dejó la impresión de que el rector delegado se había achicado en varios centímetros. Ahí está la declaración que nosotros hicimos. En esta declaración, por aquí al final, dice: como otra razón para justificar la medida adoptada, se afirma que las declaraciones del profesor Izquierdo se refieren en forma ofensiva a autoridades universitarias en general, así como al Sistema Nacional de Educación, que también acaba de describir mi querido colega Claudio Gutiérrez. Chile que tenía razón, Luis Izquierdo, en escandalizarse por el Sistema Nacional de Educación que ese año se estaba implantando en nuestro país y cuyas funestas consecuencias todavía no podían verse o podían verse. Parece que él fue capaz de predecir hacia dónde venía. Mucho tiempo después, no tanto tiempo después, Luis Izquierdo fue presidente de la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello, donde muchos de nosotros participamos, que fue la asociación de académicos disidentes de la universidad. Había gente de la Chile, mucha gente de la Chile, gente de la Católica, mucha gente de la facultad. Por mencionar algunos que ustedes deben ubicar, estaba Sergio Martínez, estaba Jaime Gibson, bueno, estaba yo, mi mujer, mi mujer se llama María Pérez Morón, está ahí firmando. Ahora, aquí el nombre es re interesante. Esto fue un acto de mucha valentía, muchachos. Ustedes dicen, pero ¿qué una declaración del profe? Usted no. Nosotros, así que es un momento. Esto es el año 81. El año 81. A ver. Juan Álvarez. ¿Quién más? El Pato Vaso. El Rafa Benguria, que después se fue a física de la Católica. Pato Cordero, de física. Rafael Correa, Joaquín Cortés, de química, ya jubilado. Sergio Droguet, fallecido. Eduardo Engel, que vuelve a economía. Humberto Fuensalida, que está jubilado. Eric Goles, que era de esta facultad también, bueno, ahí estoy yo. Fernando Lund, Premio Nacional. Y me salté a uno importantísimo. ¿A quién me salté aquí? Me salté a Pancho Briga y me salté a Pato Seituno. Pancho Briga, decano de esta facultad, Pato Seituno, actual vicerrector académico de la universidad. Y yo creo que ellos siguen pensando que firmar eso fue una gran cosa. Esa batalla la ganamos. Ahora no estábamos conscientes de que habíamos perdido la guerra, pero esa batalla la ganamos porque Lucho Izquierdo fue recontratado, y fue recontratado en mi interpretación porque nosotros hicimos esta cosa pública. Ustedes dirán, esto no se compara con el movimiento estudiantil. Por supuesto que no, pero como fue una batalla ganada y yo estuve en ella, que tenía que contarse. Hubo dos batallas épicas muy importantes, pero esta fue propia de la facultad. Esta fue de la facultad 100%. La otra fue, y la sacada de Poblet también. Un decano con el que nos intervinieron con apoyo de un montón de gente que hoy día ni voy a mencionar. Se enojarían por él. Ok. Saramago, el escritor portugués ya fallecido, visitó Chile varias veces. La segunda vez que vino le tuve la oportunidad de verlo, y era mi librito, así que lo tengo firmado. Aquí quise que me firmara los libros de Saramago para que subieran de valor y poder venderlos más caro, pues evidentemente.
Saramago vino y dio una charla en el patio de los Naranjos, que lamentablemente... ¿Estoy bien? Se descargó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora sí. Y dio una charla en el patio de los Naranjos, que lamentablemente fue para muy poca gente, son los muy amigos de la Concertación, o de los que en esa época parte de la Concertación que estaba en poder, y no se dio por televisión, muchos años después. Mirando el canal de la Católica de Valparaíso, tuve oportunidad de ver esa intervención, y Saramago partió diciendo lo siguiente. Dijo, mire, antes de hablar de literatura, yo invito a Saramago, pero no voy a hacer nada un poco plancha. Antes de hablar de literatura, quiero decir que la democracia contemporánea tiene un problema. Los pobres son mayoría en los países del mundo y no gobiernan en ninguno. La democracia tiene un problema. Eso fue lo que dijo Saramago, que la democracia tiene un problema. Y él escribió un libro que se llama Ensayo sobre la lucidez, que me gustaría recomendar. ¿Alguno de ustedes ha leído el Ensayo sobre la lucidez? Ok. Debía haber comenzado preguntando quién es Saramago. Va a ser multiple choice. Claro. Yo una vez pregunté en una clase, ¿quién es Mario Benedetti? Y les di 5 alternativas, entre las cuales incluí centro delantero de la selección argentina. Ganó centro delantero. Saramago, el escritor portugués, escribió este ensayo sobre la lucidez, donde cuenta la historia de un país al cual no identifica, donde en unas elecciones ganan los votos del blanco. Ganan los votos del blanco. Los gobernantes tiran todo un poco a la chacota, liviano, hay unas personas que estaban, pero deciden repetir las elecciones pensando que todo esto había sido un gran error. ¿Y qué pasó en las nuevas elecciones? Suben los votos en blanco. Después de lo cual declararon el estado de sitio y el resto para leer la novela para poder enterarse del asunto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país hoy día? Yo no soy muy amigo de las encuestas, pero las encuestas, en menos gruesos, algo representan. Y las últimas encuestas que han hecho muestran que la coalición de gobierno tiene un rechazo mayor que el 70%. Lo interesante es que la coalición opositora tiene un rechazo mayor que el 70%. Para más. Y lo más divertido de todo es que las reivindicaciones estudiantiles, que es básicamente la educación para todos, gratuita y de buena calidad, tiene un apoyo superior al 75%. ¿Cómo es posible que hayamos vivido durante 30 años con nuevas leyes de universidades, donde todos dicen apoyar la educación para todo el mundo y tener la percepción del 80% de la población de que esa educación anda mal? Ensayo sobre la lucidez. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, lo que Saramago se adelanta a decirnos es tan preclaro como lo que Lucho Izquierdo se adelantó a decirnos en el año 81 cuando dijo que nuestro sistema de educación tiene problemas. 4. La ideología dominante. Y con esto voy cerrando. Hoy día se abusa de la noción de ideología. Yo escribí un artículo que se llama Ideología y Vida Diaria, que la publiqué en la época del año 91, donde pretendo mostrar que esto de la ideología no es algo así como una especie de manifiesto que escriben 4 gatos que se constituyen en partido político y dicen, esta es la forma en que nosotros vamos a mirar las cosas. No, cada uno de nosotros tiene una forma de mirar las cosas. La forma en que usted mira las cosas, en que usted mira las cosas, en que yo miro las cosas, no depende básicamente ni del espermio ni del óvulo que dieron origen a mí. Depende más bien del barrio en que viví, de los papis que tuve, de los amigos que fui haciendo, del colegio en que me educaron, de la época en que nací, del país en que estuve. Y esa
Ideología no es otra cosa que la forma de percibir la realidad objetiva, pero de manera subjetiva. El mismo efecto nosotros lo podemos ver de dos maneras dependiendo de nuestra educación, de nuestro ambiente. Eso que llamamos los valores. La forma de mirar. Eso es la ideología. Entonces yo sostengo que el gran mérito de la Constitución del 80, mérito desde el punto de vista de quienes la concibieron, no fue imponernos nada. El gran mérito de la Constitución del 80 fue generar unas reglas del juego que hizo que a lo largo del tiempo todos nosotros fuésemos incorporando una forma de ver las cosas que hizo que, aunque la derecha sale del poder, nosotros seguimos haciendo lo que la derecha quiso hacer aún fuera del gobierno. Esto está recogido explícitamente en algunos de los libros de historia con los autores de la Universidad de Chile. El gran triunfo entonces, yo creo, de la dictadura fue la legalización de la Constitución, que comienza en el año 1989 con la elección de un nuevo presidente que sucede a Pinochet. Recuerden ustedes que el no tuvo un triunfo claro, pero no abrumador. Por lo tanto, las reformas constitucionales que se hicieron para permitir la elección que estaba programada en la Constitución fueron poquitas. Y lo esencial se mantuvo. Entre otras, la elección binominal, entre otras cosas, varias definiciones que tenían que ver con educación. Entonces, el punto central con el que yo quiero terminar es que esta represión abierta que hubo durante la dictadura se hizo innecesaria. Se hizo absolutamente innecesaria. Hoy yo intenté un chiste con esta cuestión, porque dije que la única razón por la cual hoy día en Chile no se persigue a los intelectuales es porque no queda ni uno. Porque todos compramos. Todos nos hicimos cómplices de lo que ahí se sembró. Y yo creo que esa es la razón por la cual se persiguió la Universidad de Chile. Y yo creo que esa es la razón por la cual hoy día se persigue la idea de la Universidad de Chile. Porque esta Universidad de Chile que tenemos hoy día tiene poco que ver con la Universidad de Chile, que yo creo que debería ser la Universidad Estatal de Chile. Yo creo que la ideología dominante hoy día es conflictiva con la creación intelectual libre, profunda, y que requiere de mecanismos de domesticación. ¿Cuáles son los mecanismos de domesticación? Bueno, son muchos. Y uno no se da ni cuenta cuando se va metiendo en eso. Por allá por el 83 se crean los proyectos Fondesit. Yo quiero decir, antes que nadie me pregunte, desde el 85 hasta ahora que tengo Fondesit continuo, no es de envidia. Continuo. Pero he ganado todos, absolutamente todos. Y es lo que ocurre con la gente de esta facultad. Nosotros sembramos tan bien en nuestro pasado, contratamos gente tan buena, generamos esta cosa de pertenencia tan intensamente, que cuando nos pusieron a competir, ¡ganamos! Nos ganamos todo. Nos ganamos los milenios, nos ganamos los basales, nos ganamos los Fondef, nos ganamos los Fondap, nos ganamos los Fondesit. Tenemos los índices tan altos que lo que dice nuestro decano es cierto. Si nosotros nos midieran por esas cosas, seríamos algo así como la tercera universidad del país. La Chile, la Católica y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Alegría, ¿no? ¿Será pues? Si la historia nos va generando las formas de mirar, nos va generando obviamente una ideología, entonces esto es un problema. Yo voy a citar aquí un editorial del Mercurio del año en que explotó esto del mob Gary. ¿Esto fue cuándo? ¿El 2005? ¿2006? Digamos, hace unos 5 años atrás. El editorial hace una paradójica defensa de la Universidad de Chile y concluye argumentando que, y aquí cito literalmente, la gran crítica que cabría hacerle a la Universidad de Chile es el haber insistido en mantener e incluso aumentar su dependencia financiera del Estado. Sigo citando el editorial del Mercurio, de hace solo 6 años atrás.
Un centro que desea tener independencia, excelencia y libertad debe procurar el autofinanciamiento, sin perjuicio de participar en los apoyos o concursos oficiales y privados como un postulante más. En esta línea, dice el editorial, se debería avanzar para mantener el liderazgo de la Universidad de Chile en el largo plazo. El año 91, mi querido próximo candidato a rector de la Universidad de Chile, amigo Ennio Vivaldi, de la Facultad de Medicina, actual vicedecano de Medicina, había defendido la posición opuesta. Y cito su artículo que se llama La Universidad de Chile y su Estado. La Universidad de Chile tiene una misión diferente y es responsabilidad del Estado garantizar su permanencia. ¿Cómo nos derrotan? ¿Cuál es la forma de derrotarnos? ¿Por qué la privatización o las reglas del juego privatizantes derrotan a los académicos de la Universidad de Chile? Se trata de provocar la identificación del quehacer universitario con los valores sociales dominantes. Se trata de inducir la mimetización del juego mercantil con los procesos de creación y transmisión del conocimiento, es decir, la educación. El proceso de mimetización mercantil es una permanente lucha subliminal que hasta aquí solo tiene dimensiones personales. Lentamente vamos involucionando desde creadores a pequeños, medianos o grandes empresarios. Cada uno de nosotros se va convirtiendo en su propia agencia de publicidad. Por el lado de la transmisión de conocimiento, se intenta que los alumnos sean más clientes que estudiantes. Ante este panorama y consciente de esta suerte de complacencia panglossiana, ¿alguien leyó Cándido de Voltaire? A Voltaire no es bien. El profesor Pangloss es el que enseña a Cándido y le enseña que todo lo que ocurre para bien. Ocurre para bien. Entonces esta complacencia panglossiana que nos inunda. ¿Y por qué nos inunda? O nos inundaba. Porque pensábamos que las reglas del juego eran inmutables. Y como son inmutables, entonces lo que tengo es lo mejor que puedo tener. Pangloss. No me queda sino pedir la ayuda del filósofo y matemático Bertrand Russell, quien contestó a la pregunta de un joven estudiante de la siguiente forma. Él dijo: el deber más importante de los profesores es el de enseñar a sus alumnos a discrepar radicalmente de las estupideces de su época. Yo espero que los que están grabando esta intervención no se la muestren al presidente de la CUT, porque entonces mi vida va a correr peligro. Bueno, agradeciendo la presentación del profesor Cara, estamos ahora con el profesor Augusto. Trataré de ajustarme al tiempo. Parto diciendo, y sinceramente, que no sé bien por qué me invitan a esto. No lo digo solo por la carga, sino que de verdad siento que este año he aprendido más yo de ustedes que ustedes de mí. A pesar de que estamos casi en igualdad de condiciones, estamos la mitad del tiempo en clase y la mitad del tiempo en paro. Y lo digo para que tengan conciencia de lo que han logrado. Han puesto en primer lugar un tema que, como hemos visto, lleva 30 años siendo problema. Ustedes miran quería mostrarlo, pero no la tengo, es solo un gráfico. No sé si han mirado la DIMAR, el tema de educación ahí del gobierno. Iba ahí oscilando entre 50 y 60%, la gente decía más o menos bien cómo funcionaba la cosa hasta abril. Y nadie podría decir que el sistema educacional chileno era bueno hasta abril. Cae ahí y sigue cayendo. Tenemos que arrastrar más, pero eso es un tema de percepciones, ¿no? Pero las percepciones crean realidad. La gente parecía que la cosa no andaba tan mal, parecía que funcionaba. Los niños al colegio, ¿cierto? Ahora es un desastre.
palos. Terrible. Y eso lo construyeron ustedes. Y por eso es que se han caído todos los analistas, todos los opinólogos y gurús de la política chilena no fueron capaces de predecir eso porque eso no existía. Lo que hay ahora no existía, lo construyeron ustedes. Y es importante que lo tomen en cuenta porque ustedes tienen que seguir construyendo. Ustedes han construido esta realidad, esta situación que hay ahora la construyeron ustedes.